Muy buenas noches. Notarios de todo, protagonistas de nada. Es una especie de maldición que siempre ha habido entre los periodistas y las empresas que nos soportan y en las cuales trabajamos. En cierto modo supongo que tiene que ser así. El problema es que ustedes, en general el público, no pocas veces, no conoce el trabajo diario, rutinario, pero muy importante de los periodistas, a veces con nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras miserias. Y esto se puede extrapolar obviamente también a Televisión Melilla, una televisión, una empresa pública que, como ustedes sabrán, y si no se lo digo yo, está a punto de cumplir ya 25 años, que se dice pronto, pero ahí está, ahí está. El caso es que hoy nos vamos a permitir un pequeño lujo. No solamente vamos a hablar de periodistas, sino que vamos a hablar de nosotros, de Inmusa, de la tele. De vez en cuando hay que hacerlo y hoy toca, y lo vamos a hacer aquí en la Fuente del Bombillo. Y para eso, obviamente, hemos traído al director gerente de Televisión Melilla, Javier Lence. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Más conocido por el jefe, básicamente. Vale, hay que indicar y hay que recordar que usted ha encontrado o se ha encontrado en gestiones, en responsabilidades públicas, fue presidente de Mismesa, así que me puedo permitir la cuestión. ¿Cómo nota la diferencia o en qué nota la diferencia, no en sí de estas dos empresas, sino de las particularidades, porque la nuestra las tiene y muchas, de las particularidades que tiene una sociedad pública como Inmusa? Bueno, Inmusa tiene, digamos que respecto a Mismesa, es una empresa de servicio público y por tanto en eso coinciden plenamente, ¿no? Se trata de trabajar con unos presupuestos, con unos objetivos marcados y por tanto en eso coinciden. ¿Qué es lo que tiene adicionalmente Inmusa? Que es un medio de comunicación. Hoy por hoy probablemente a corto plazo sean más medios de comunicación y por tanto es un servicio público de información, como dice el nombre de la empresa, información municipal o información autonómica a los melillenses, incluso a los que están fuera de Melilla a través de la página web y de otro tipo de emisiones. Pues entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Que es una empresa donde hay que gestionar un presupuesto, una responsabilidad, un personal, pero paralelamente es un medio de comunicación. Entonces, pues con el añadido que supone llevar adelante un medio de comunicación con unos objetivos claros de servicio público por encima de cualquier otra cosa. Un medio de comunicación que, como decía yo al principio, va a cumplir dentro de relativamente poco 25 años, que es ya todo un margen de historia de Melilla, buena o mala, la nuestra, archivada, filtrada, rodada, que ha ido creciendo para bien también y para mal, a nivel de medios de comunicación, a nivel de personal, a nivel de material y también actualizándose, porque hace 25 años esto de Internet y las redes sociales y pantalla y página web ni se sabía ni que existían. Teníamos la Super V en su momento, luego la Super, luego las tarjetas, ahora ya las mini tarjetas y supongo que dentro tarde o temprano ya los cámaras o los redactores tendrán tarjetas en el cerebro que enviarán por onda a las cámaras y no dale tiempo. Pero en todo caso, sí me gustaría saber que a pesar de esta veteranía, de cierta vejez ya, en el buen sentido, madurez, en el buen sentido de la palabra, ahora que es presidente de Inmusa, ¿se da cuenta quizás de ese desconocimiento que he comentado al principio, ya no solo entre el público, pero sí quizás entre la clase política? No digo un desconocimiento negativo, no para mal, pero sí en el hecho de que, pues, por ejemplo, desconozcan lo que cuesta, y es un ejemplo técnico, lo que cuesta llevar aquí a la pantalla algo tan aparentemente banal como una rueda de prensa. Sí, en esa parte nos falta quizás explicar que una televisión tiene una complejidad interna importante. Es muy fácil, muy visual, cualquiera que se pone delante del televisor está viendo una noticia, ve la noticia, escucha a un periodista que narra la noticia y bueno, y ya está. Detrás de esa noticia, o sea, un periodista, el servicio informativo, sí que estamos hablando de noticias, pues hay un redactor, que es el que se encarga de ir a las ruedas de prensa, que va acompañado de un cámara, portando su cámara y su trípode, recogen la rueda de prensa, redactan la redactora, pasa ese material a los montadores, que son otros señores técnicos también, y una vez terminan de hacer, locutan, y va a otro señor técnico, que es el que recoge el sonido de lo que escuchan
nuestros telespectadores acompañando la noticia. A eso se traslada a la realización, que hay un señor realizador del informativo que compila todo eso y proyecta con una escaleta la reproducción de cada cosa, más un presentador aquí, más una persona de auxiliar de sonido, más un señor en continuidad, que es quien en definitiva manda la señal a el Monte María Cristina para que llegue a las casas. Bien, estamos hablando de 10-12 personas para que vean una noticia, o las noticias. Por cada noticia hay esto. Hay que imaginarse, cuando ve un informativo de 30 minutos, qué despliegue de personas hay. Pues súmale más cámaras, más redactores, porque cada uno se encarga de determinadas noticias. Entonces, aquí hay un equipo que para que usted vea, cualquier televidente vea un informativo, hay pues fácilmente 15 o 20 personas trabajando detrás de ello. Si esto fuese una radio, pues con una persona que redacta y otra persona que está en la mesa de sonido, básicamente está hecho. Es que es la diferencia. Es un medio que necesita mayores inversiones en recursos humanos y en material y potencial técnico, porque la televisión es mucho más complejo que el resto de medios de comunicación. No estamos hablando de que sean mejores ni peores, estamos hablando de diferentes y necesidades que conlleva una emisión, en el caso de televisión, a la hora de emitir, ¿no? Antes del programa hemos estado comentando, y me comentabas tú precisamente, José María, un equipo de 4, de la televisión 4, para hacer el programa. ¿Cuál era? Creo que en el punto de mira, me parece. Punto de mira, ¿cuántas personas tiene? Pues puedo decirlo porque cené con algunos de los redactores hace unos días y entonces estaban muy contentos, con cierta ironía decían, vaya con esto de la recuperación económica que nos han vuelto a recontratar, en este caso la 4, ¿no? Pues solamente para ese programa de apenas 1 hora semanal tienen 40 personas. Pues nosotros tenemos una plantilla total de 45 para hacer programación, muchas horas de programación, muchas horas de programación. Esto es así, la televisión, es decir, ojalá se pudiera hacer más automatizada, más fácil, con menos... pero es que necesita lo que necesita. A nivel, de hecho, del personal hay que indicar, por ejemplo, varios ejemplos que a mí siempre me han resultado bastante particulares, porque reconozco que como redactor no suelo participar, en cambio todos mis compañeros, bastantes redactores y todos los técnicos, se vuelcan durante días. Hablamos de la Navidad, hablamos de la feria, hablamos de la Semana Santa, claro. Donde les puedo asegurar que la tele se queda, no digo vacía, porque hay equipo técnico, pero si ocurriera, siempre lo hemos pensado en los informativos, si ocurriera algún drama en esos momentos, nos costaría cubrirlo, porque es que está todo el equipo técnico haciendo un trabajo que además suele ser nocturno, y claro, al día siguiente no es que no vengan, tienen que venir a trabajar, se les da cierto margen para que puedan levantarse un poco más tarde, porque además cuando cierras la tienda hay que desmontarla, que eso lleva tiempo. Pero quizás eso es otra de las cosas que no se ven. No se ven. Es decir, quizás el mejor ejemplo, que cuando tenemos que salir a la calle para la visita del rey, algún drama, que aquí los hemos vivido, algún drama local, o estos acontecimientos que son anuales, que ahora ya se vuelcan además por la página de la web, está toda la televisión volcada. Se para prácticamente y se orienta en exclusiva casi para eso. Pues eso sí. Hablamos por fin, y esto también quizás no lo sepan ustedes, estamos descubriendo muchos secretos, Televisión Melilla procede de la antigua Teleplatero. Y Teleplatero y Televisión Melilla hemos estado con las instalaciones en el antiguo edificio conservatorio que se vio muy afectado por el terremoto de enero del 2016. De hecho, no fuimos de allí. Los últimos que se fueron nuestros valientes compañeros de continuidad, que fueron los últimos que se quedaron allí y además decían que podían quedarse, que no había problema. Pero bueno, ya ahora están en las instalaciones, básicamente están en un contenedor porque estamos en un sentido provisional. De hecho, nuestro plató, pues ustedes no lo saben, no han venido, nos lo ha prestado la Viceconsejería de Festejos, lo cual se lo agradecemos. Es un plató provisional. Y su radio de previsión... de 6 por 4, 25 metros, bueno, yo creo que menos. 25 o 30 metros cuadrados, no mucho más. Y esto es lo que hay, y así durante 2 años. Y esto lo subrayo con cierto orgullo, al tiempo que pena, porque va a cambiar. Sí, por fin vamos a tener al menos un plató con sus almacenes, zonas de realización, quizás alguna oficina. No estarán allí los redactores, pero tampoco hace falta, pero sí la parte técnica. Un plató que cabría decir que por primera vez es un plató. Sí. Cambiamos de estos 20 escasos metros cuadrados a un plató con 70 y tantos metros cuadrados. Con altura, aquí tenemos una altura escasa de 3 metros, ahí va a tener una altura de 7 y pico para las luminarias, para que todavía sea mucho más fácil poder trabajar. Allí irá la continuidad,
también irá la realización e irán 6 puestos de trabajo de producción también. O sea, la parte técnica de... También. Ahí acaba la tele, en cierto modo. Sí. Sí, es decir, prácticamente todo lo que tenemos en la zona de festejo lo trasladamos allí, incluso parte de las instalaciones o de las personas que trabajan en uno de los locales del cargadero, parte de ellos, si no la totalidad, todavía está por ver, iría para allá también. Vimos, de hecho me pilló a mí fuera, una visita del propio presidente a las instalaciones, que estaban todavía esqueléticas, ya están bastante desarrolladas, casi acabadas, pero cabría decir, entendió, y me refiero a todos los partidos, entendió un poco la clase política, el Consejo de Administración, este plus presupuestario que fue necesario para esta inversión. Bueno, vamos a ver, tampoco espero especialmente, yo me explico. En el Consejo de Administración se le da todos los informes, se le explica cuáles son los antecedentes, en qué circunstancias trabajan los empleados, aparte de los empleados de Inmusa, y aquí está absolutamente justificado el porqué del cambio. O sea, incluso yo creo que teníamos que haberlo hecho antes, pero bueno, las circunstancias también administrativas y económicas no nos lo han permitido que fuese antes. Pero lo fundamental para recibir un buen servicio público es que quien lo ejecuta a diario y trabaje en él, trabaje en las mejores condiciones posibles. Eso es básico. Todo el mundo, el que nos está viendo, quiere que donde él trabajar cómodo, trabajar bien y la responsabilidad que le conlleve la pueda realizar de la mejor manera posible. Ese es el objetivo. Para también nosotros poder trasladar un mejor servicio público. Si se trabaja en sí con incomodidades, trasciende la pantalla. Esto es así. La pantalla lo refleja absolutamente todo. Y por tanto, mi objetivo siempre ha sido cuidar a la plantilla en sus mejoras de condiciones. Tenemos una plantilla de la que estoy muy orgulloso, donde hay grandísimos profesionales, donde tenemos unas limitaciones, no podemos contratar más personal, desgraciadamente, pues por las limitaciones que también tenemos de estabilidad presupuestaria, etcétera, que nos afecta a nosotros como le afecta a cualquier organismo público o administración. Y entonces, bueno, pues con los mimbres que tenemos, que son buenos, hacemos unas magníficas canastas, que además tienen muy buena repercusión en el televidente, en el melillense, porque afortunadamente otra de las herramientas que utilizamos son los barómetros de audiencia. Testeamos casi mensualmente, hay meses que no, porque testear el verano o la Navidad, que baja de audiencia por obvias razones, no merece la pena, pero el resto de meses prácticamente todos hacemos barómetros de audiencia y nos dicen qué programa funciona y qué no. Entonces todos los 30 y pico programas que tenemos, nos dice la gente si le gusta y lo valora, de 0 a 10. Entonces, tenemos el pulso permanente de qué estamos haciendo bien y no estamos haciendo bien. Nosotros no tenemos un barómetro en el sentido de ver qué es rentable o no, porque esto no se puede medir en conceptos de rentabilidad, sino qué valoración tiene en el espectro al que va dirigido. Si tú tienes un programa joven y lo ve poca gente por obvias razones, el tema es que por lo menos los pocos o muchos que lo puedan ver, lo valoren bien. No es lo mismo un programa para joven que un magazine, que es un espectro al que te dirige mucho más amplio, o un informativo que es en teoría a todo el mundo. Entonces, todos dentro de una ponderación vamos estudiando y vamos sabiendo cuál es la medida y la valoración real y el índice de audiencia que tiene cada uno individualmente de nuestros programas. Pero es más, preguntamos también, y voy a dar un dato, a las personas que se les hace la encuesta si ven en algún momento Televisión Melilla. Y digo para los que también son agoreros, que los he tenido enfrente en la oposición, donde dicen que Televisión Melilla no la ve nadie, que esto no vale para nada, etcétera, etcétera. Ahora ya están cambiando también de opinión, porque ellos reciben los barómetros porque les remitimos copias para que ellos lo vean, porque toda la información ellos están puntualmente al día. Ven Televisión Melilla el 64,7% de los ciudadanos en algún momento del día. Y luego ya te dicen si ven informativo, por la mañana, por la tarde, por la noche, lo que sea. Y la valoración, que esto es tan importante, por lo menos para nosotros, la valoración media de Televisión Melilla en el que ve nuestra televisión es del 6,7 sobre 10. Yo creo que esto
si se le da a Televisión Española, montan una fiesta, o a Telecinco. Es decir, estos datos de audiencia y de aceptabilidad y de valoración son afortunadamente el fruto del trabajo de la plantilla y del producto llamado Televisión Melilla que ofrecemos y los estándares de calidad que exigimos también. Hay una situación que es puramente subjetiva, no se basa en ninguna estadística, pero le voy a contar porque esto ocurre desde hace muchísimo tiempo, que es que durante mucho tiempo, ahora quizá ya menos, afortunadamente, durante muchísimo tiempo la gente decía no veo Televisión Melilla. Era un clásico, y sin embargo la persona que lo decía, si en algún momento dado era entrevistada por cualquier razón, a nivel de calle, una encuesta, todo el bloque lo veía. Todo el mundo, te he visto, ¿dónde? En un momento dado te he visto, lo cual era una especie de magia que nosotros mismos hacíamos cuando no había estos estudios, sí, que decían, nadie nos ve, y sin embargo si te entrevistamos o sales en la televisión, en un plató, en la calle, en cualquier acontecimiento, al cabo de unos días la persona entrevistada, aunque fueran unos segundos, era un momento, todo su vecindario lo había visto en algún momento determinado. Y está sufriendo también una pequeña leve variación normal en los tiempos que corren, y es que cuánta gente ve la televisión en el mueble de la casa, para entendernos, y los que ya cada vez más están viéndolo en la tablet o en el smartphone a través de teléfono y a través de redes sociales, con los enlaces a su vez, con lo cual eso también está permitiendo que una audiencia nueva, más joven, que son los que usan mayoritariamente las nuevas tecnologías, también se incorporan a nuestra audiencia, afortunadamente. De hecho, yo soy analógico, siempre lo he dicho, mis compañeros se ríen, yo soy todavía de papel. Yo he tenido que convertirme en digital rápido, sí. Pero hay lo que hay, y entonces en ese aspecto sí. Bueno, le pongo otra anécdota, estamos hoy hablando un poco de nosotros. Usted fue la primera persona que me enseñó un USB. Hace ya. Hace ya. Y me dijo, aquí hay mucha información, ¿y dónde? Aquí, ¿y dónde es aquí? Una cosita así muy pequeña, ¿y cómo puede haber mucha información? Sí, ¿y esto dónde se enchufa? Y ahora, fíjate tú. Si no sirve para nada. Ya incluso hasta la USB se entiende que es una cosa antigua. Ahora te mando un enlace WeTransfer. Vaya por Dios. Dice, ¿cómo? Ahora tengo que aprender otra cosa nueva. Y te mando no sé qué, cuántos gigas de información. Eso me han comentado compañeros, sí, con el WeTransfer sí, me suena un poco chino, pero tendría que aprender también. En todo caso, siempre he sido un amplio defensor, incluso antes de ser presidente de MUSA, de las nuevas tecnologías. Ese bloque se mete, es un cajón desastre inmenso. La página web nacía ya hace tiempo, antes de que llegara usted como director gerente, pero obviamente se ha ampliado y de hecho va cambiando de vez en cuando, añadiéndose nuevos artilugios, nueva participación, nuevo todo. Es tan necesaria esa salida y estamos creando, o hay que crear, otra televisión aparte de la que vemos. En cierto modo la producción es la misma, pero las fuentes de información o distribución son diferentes. Claro, no, son más fuentes de distribución de nuestros productos, ¿no? En definitiva, se trata de llegar al más amplio espectro posible, a la mayor cantidad posible, no solamente ya además sin limitaciones geográficas, es decir, la TDT, lo que lo están viendo ahora mismo en nuestro programa a través de la televisión, lo está viendo por TDT y TDT de Televisión Melilla solo lo va a ver Melilla, va a Málaga y no tiene TDT Melilla, Televisión Melilla en este caso, pero a través de la página web no hay límites. Lo que están ahora mismo viéndolo a través de su tablet, su ordenador o su teléfono móvil, lo pueden estar viendo en cualquier lugar del mundo. Eso significa que ya no hay fronteras a la hora de difundir una señal, una información, un reportaje o cualquier producto televisivo. Nosotros nos dimos cuenta quizás, al menos yo me di cuenta, por la Semana Santa de la Navidad, que antes la transmitimos a ustedes, y cuando digo ustedes, eran ustedes. Ustedes los que están en el salón. ¿no? Los de Melilla y los que nos están viendo ahora mismo. Claro. Pero en esto que llega a la página web. Y claro, por la página web, de repente, de la noche a la mañana, nos dimos cuenta de melillenses que nos felicitaban porque habían visto la Semana Santa. Y digo, ¿cómo? Si estás en Vigo. ¿Y? Sí. ¿Y? Te voy a dar una anécdota. Un tuit que lanza un panameño melillense diciendo enhorabuena por la retransmisión del partido de fútbol no sé qué, no sé cuánto. O sea que a partir de ahí, imagínate, de Panamá. Así que lo bueno de las nuevas tecnologías, de la televisión vía IP o vía Internet, que es el futuro, y es la tendencia natural, al margen de la TDT, y simultáneamente es a donde tenemos que tender, necesariamente. Entonces, por eso se están haciendo inversiones programadas, paulatinas, dentro de un plan completo. Nosotros encargamos hace 3 años
hicimos un concurso de auditoría técnica para que una empresa especializada viera lo que teníamos, le dijimos cuál era nuestro objetivo y los objetivos de mercado, lo que estamos hablando, cuál es el futuro, ellos lo conocen perfectamente, hacia dónde vamos a ir y qué necesitamos para llegar hasta allí, implementación técnica, etcétera. Entonces, eso, que al final se le adjudica a una empresa y nos manda, vosotros tenéis esto y esto es lo que necesitáis para llegar a donde queréis, es lo que estamos ejecutando. En el último Consejo de Administración se han aprobado, por ejemplo, el corazón puro y duro de la televisión, que es la continuidad para alta definición. Y en el nuevo local va a ir una realización de alta definición. ¿Por qué? Porque ya empezamos, ese es el futuro ya, no es el futuro, es ya. Entonces, estamos equipando con nuevas tecnologías, con nuevos formatos, con nuevas infraestructuras, pero porque no es nuevo, es que ya todas las televisiones lo tienen. Y o te quedas atrás y ofreces un producto de baja calidad y obsoleto, o si quieres seguir estando, y si quieres seguir teniendo que la gente te siga valorando en un 6,7 o te esté viendo un 70, casi un 70% de las personas que ven televisión, en algún momento del día tienes que ofrecer un producto de alta calidad, tanto en la confección como en la recepción de la televisión, ¿no? Y hablando de productos, estamos centrándonos en Televisión Melilla y en la forma de distribuir la imagen, pero Televisión Melilla depende de Inmusa, Información Municipal S.A. Y claro, en ese nombre cabe todo, aparte de las redes sociales. Y en esto que hacía mucho tiempo siempre se habló de una radio. Sí. La famosa radio, que ahora sí, y me he enterado fuera, que me ha pillado fuera, ahora sí parece ser que vamos a tener una emisora. ¿Cómo va la idea? Bueno, de momento en el nuevo local tiene su ubicación. Pero ahora falta, bueno, pues lo que pasa, o sea, si fuera una empresa privada sería mucho más ligero, ejecutable, dice a la empresa que tú entiendes que es la mejor, móntamelo, presupuéstamelo y tira para adelante. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Procedimiento administrativo, licitación, tal, entonces los tiempos son otros. Va a haber una radio municipal que vamos a gestionar dentro de Inmusa y si todo va como yo espero, pues que esté en los primeros meses del año que viene. ¿Cómo sería esa programación inicial? Bueno, mi idea es inicial ofrecer un producto atrayente o que atraiga, primero, no competitivo con otras emisoras. No vamos a hacer una radio convencional, ya está la SER, COPE, Radio Nacional, etcétera, etcétera. Yo creo que meternos en una oferta saturada es no creo que debamos estar ahí, no creo que el servicio público sea eso. Entonces, aquí lo que hay que plantearse muchas veces es cuál es la audiencia que menos consume el otro producto, la joya, que es Televisión Melilla. Pues la gente joven es la que está un poco más divorciada de la televisión y requiere otro tipo de producto y otro tipo de cosas. Pues dirigido a la gente joven, yo creo que la idea es hacer una radio eminentemente joven, muy musical, no competitiva tampoco con las ofertas comerciales tipo 40, Cadena 100, etcétera, sino ofrecer otro tipo de productos que cubra a que le ofrezcamos a la gente de menor edad, un poquito más joven que tú y que yo, no mucho, un poquito, que puedan tener una oferta adicional a lo que ya ofrece la televisión privada, o la radio privada. Porque mi concepto también en televisión es no competir con la televisión privada. Y no competimos. O sea, aquí no se plantea nadie que enfrente tenemos, en el caso de la privada ahora, Popular Televisión, y que nosotros tengamos que competir en audiencia con ellos. No. Nosotros somos un servicio público, o sea, Popular Televisión no se va a plantear jamás retransmitir Semana Santa. ¿Por qué? Porque no es rentable. Si hablamos del punto de vista comercial, económico, de una privada. Pero nosotros tenemos que ofrecer ese servicio público y lo ofrecemos. Cosas que potencialmente no son rentables económicamente. Pero es que nosotros no podemos medirnos en temas de rentabilidad económica, sino de rentabilidad social y de trascendencia como servicio público. Entonces son parámetros diferentes y por tanto yo entiendo que no son competencias, no somos competencias, son complementarios y por tanto en la radio también tenemos que ser complementarios.
Vamos a hablar de temas más serios, más peligrosos. Televisión Melilla tiene varios departamentos, como ustedes se pueden imaginar: deportes, magazine, Levante, programación, informativos. El que les habla no es objetivo en este aspecto, yo he sido casi siempre hombre de informativos, y siempre he considerado que los servicios informativos es un departamento peligroso. Cuando digo peligroso, no más intenso o menos que a nivel laboral, como hablábamos antes, tiene un momento de intensidad laboral a nivel diario por la mañana, y luego ya por la tarde va flojeando un poco, relativamente. También depende de las circunstancias y del momento o del, drama, de la actualidad, o del drama que estamos viviendo, como hace pocos días con el tema de la inmigración. Suenan los teléfonos y todo el mundo se pone en la alerta. Vale, dicho esto, es evidente que en Melilla las campañas políticas vienen de lejos. Cuando digo de lejos me refiero que no están a 60 días del día de las elecciones, sino a 6 meses, 9 meses o el año. Y eso si todo va bien. Estamos viviendo aquí en España, es una opinión también personal, una situación un poco así como de eterna transitoriedad, ¿no? De hace ya 4 o 5 años, parece que todas las elecciones nos sirven, a las próximas habrá un gobierno más estable, con lo cual estamos como una especie de eterna elección. Entonces, claro, cuando hay elecciones, la clase política es su momento, además yo lo defiendo, es su momento para que ellos salgan y pongan en la mesa sus programas, sus críticas, sus enfrentamientos, sus opciones, sus negociaciones, las que sean, pero se nos ponen muy susceptibles y muy sensibles. Usted lo ha notado como director, porque yo creo que posiblemente sea el cargo de la ciudad autónoma donde cuando llega a elecciones se note más, no digo presión, el término no sería presión, sino sensibilidad a nivel de piel por parte de toda la clase política, sobre todo con esa cosa que tienen un poco obsesiva, los minutos. ¿Qué tiempo es algo que cuando... Es normal y no solo estoy acostumbrado, sino que te tienes que abstraer de todo este tipo de cosas, del día a día. Yo en el primer Consejo de Administración, y ya hace unos años, primer Consejo de Administración dije que aquí en el Consejo de Administración la pelea política y los planteamientos políticos no iban a tener cabida, que aquí hablamos de un servicio público, de una oferta de entretenimiento e información. Ni siquiera de opinión, porque como saben, todos los televidentes, aquí no opinamos, cosa que sí hace la privada. No tenemos editorial, como sí tienen los periódicos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un servicio público? Y se lo expliqué. Mi concepto de servicio público es ofrecer la información y que luego el televidente, que es muy inteligente, se hace su estado de opinión, su propia opinión, con la información que nosotros le ofrecemos. Es una información profesional, pura, y ellos ya son los que tienen que crearse su propia opinión. Por tanto, eso lo dije en el minuto 1, no sé si me creyeron o no, pero tienen intentos casi en cada consejo, sobre todo un grupo más que otro, pero bueno, igual, no voy a detallar, de ver siempre el lado malo, la intencionalidad oculta. Yo tuve que decir en una rueda de prensa, oiga, que lo informativo no lo hago yo, y salió de titular, no sé si lo acordáis, que yo no hago lo informativo, que es que no sé ni qué informativo, ni qué va el informativo. Eso lo hacen periodistas de demostrada profesionalidad. Y ponerla en tela de juicio, por darme a mí un varapalo político, es poner en tela de juicio el trabajo de muy buenos profesionales. Entonces, bueno, pues intento rebajar el nivel de tensión, en ese caso, porque aquí no cabe la política. Aquí lo que cabe es la información y el servicio público. Es decir, entretenimiento, cultura, difusión. Melilla no tiene nada que ver con un pleno, con una comisión informativa del ayuntamiento, donde puede tener discrepancias políticas. Aquí no hay discrepancias políticas porque no hay política. Es la diferencia. En este momento de confesiones, yo puedo decir a los televidentes que en los 17, 18 años que he estado en informativos, solamente he recibido 3 llamadas de políticos, a nivel personal. 2 tenían razón. Sí, tenían razón en sus críticas o en sus, digamos, argumentaciones. Uno no tenía razón, y se lo dije claramente. Y solamente han sido 3, o sea, con lo cual no nos llaman más. 17 años. 17 años, pues sí, 17, 18 años de informativos, siempre. Yo creo, y son muchas noticias, estamos hablando de, no sé, posiblemente unas 2.000, 3.000 piezas al año, ¿no? Pues solamente 3 veces lo han llamado, y 2 de ellos tenían razón, lo vuelvo a subrayar. Cabe indicar que quizás o no sepan mi número, o no quisieron, o me daban la razón, o no se atreven, que todo puede ser. Pero el caso es que hay que quitar un poco quizás los mitos. No, en informativos, o al menos en informativos, y yo tampoco en ningún otro sitio, no sé, y voy a decir la palabra manipula.
Primero, porque no es inteligente. Segundo, porque no es profesional. Y tercero, y voy a decirlo, porque no hay tiempo. O sea, es que no hay tiempo, no hay tiempo para manipular. Es como a veces cuando éramos pequeños alguno hacía uno de estos truquitos, uno de meterse en la manga o en algún tipo de chuletilla, te dabas cuenta después que ahorrabas más tiempo estudiando que haciéndote la chuletilla en cuestión. Es absurdo, es ridículo. En todo caso, sí es cierto que hay un cierto, vuelvo un poco al principio de la entrevista, desconocimiento de lo complicado que es resumir una rueda de prensa, por ejemplo, en este caso de un consejero del gobierno, son ruedas de prensa de gestión muy importante que el pueblo tiene que conocer, pero la rueda de prensa puede ser 25 o 30 minutos, no le hablo un pleno de control. Y tienes que condensarlo. Y tienes que condensarlo en 2-3 minutos, claro, o quizás en 2 piezas de 2-3 minutos, y para de contar. No le cuento un pleno de control, que ahora son más cortos, solo de 4 o 5 horas, que yo he vivido en plenos de control que empezaban a las 9 de la mañana y acababan a las 6 de la tarde. Sí. O sea, es muy difícil. Y eso lo tienes que sacar, y tienes un informativo de 30 minutos. No puede ser monográfico del pleno de control. Hay otras noticias. Probablemente puedas darle, no sé, 10 minutos, y en 10 minutos en varias piezas para que entren todas las voces de diferentes equipos, grupos. Es decir, que tienes que hacerlo plural, y tienes que hacerlo para que el espectador lo vea todo, insisto, y que se haga luego su propia opinión. Pero aquí no editorializamos ni opinamos, ni cuando se da una noticia se opina, se informa. Esa es una pequeña diferencia. Notable, por cierto. Voy a expresar un término y lo leo porque es que es difícil hasta pronunciarla, y lo digo porque esa ha sido siempre polémica. El término de externalización, tengo que leerlo. Palabra, por el que no lo conozca, muchas veces polémica, que consiste en que personas o entidades externas a la empresa pues presenten programas alternativos. Hasta ahí normal, lo vemos en todo. Sin embargo, aquí siempre suele ser bastante polémico, a nivel externo, incluso a nivel interno, sobre si es bueno o no adquirir programas de empresas locales o bien programas a nivel de documentales, películas, tema de niños. Bueno, en esto hay mucha demagogia, sobre texto de que tenemos una plantilla muy buena y muy profesional, que primero que lo sé porque lo tengo y lidio, digamos, y trabajo a diario con todos. El primero que sabe qué plantilla tenemos somos nosotros, y que sobre texto, para luego criticar, es que con la plantilla que tenemos, ¿cómo no hacemos más programas y tenemos que comprarlo a empresas externas? Bueno, pues hay un concepto que cada vez es más común, no en las televisiones públicas, las privadas, en todas, pero sobre todo en las televisiones públicas. Te puedo garantizar que la televisión pública que menos externaliza de toda España es Televisión Melilla. Y te lo digo porque es que tengo un cuadrante, yo tengo que hacer mi trabajo y tengo que saber también. Mira, este cuadrante aquí tiene toda la programación, los programas diferentes, los números o sea, las horas de emisión, las veces que se repite también, etcétera, etcétera, y todo esto el número de minutos y cuota de pantalla que tienen. Pues la producción propia, es decir, hecha por el personal de Inmusa, supone el 73,44%. Es decir, casi el 75% de lo que ven nuestros espectadores está hecho por empleados de Inmusa. Y externos, que hay dos fórmulas, que es producción externa, es decir, te dan el producto completamente acabado, y aquí lo único que hacemos es darle al play para que se emita. Eso supone el 22%. Y la coproducción, que es que ponemos una parte la productora y otra parte Televisión Melilla, que lo hacemos a la limón, o aportamos nosotros en ese producto, es el 4,43%. Es decir, 3 de cada... un tercio de la programación, no, perdón, 2/3 de la programación está hecho por profesionales de aquí, de esta casa. Como dato, otra televisión pública cercana, Canal Sur, están en el 50% de empresas externas, productoras externas y producción propia, donde cada vez más la televisión pública se está dedicando a informativos, y no todos, deportes, y tampoco no son todas, y magazines y programas diversos, los tres pilares, y no en todos los casos son propios, también lo tiene externa. Televisión Española tiene muchísima programación externa, pagada, comprada a productoras. ¿Qué es lo que hacemos con nosotros sacando producción externa? Voy a hablar de empresas productoras generadas en Melilla como consecuencia de que una decisión por parte de este Consejo fue crear un registro de programas donde el que quiera presenta una idea, presenta un presupuesto, nos dice
qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, qué medios cuenta para hacerlo. Y a partir de ahí, pues se ha generado empresas que han ido contratando personal conforme íbamos comprando productos locales, de empresas locales. Y esta mañana, haciendo un leve cálculo sobre las personas que trabajan en empresas privadas que hacen productos para Televisión Melilla, actualmente hay 22 personas trabajando indirectamente para IMUSA. Yo no puedo contratar 22 personas más. No puedo contratar 22 personas más. Y no puedo hacer que la plantilla que está ahora mismo se multiplique por 2 por sí misma. Es decir, hay 45, ¿qué es lo que hacéis esto? Ahora van a multiplicar las horas por 2 o por 3. No puedo hacerlo. Entonces, como hace cualquier empresa, cualquier administración incluso, es decir, hay la administración pública. La administración pública, yo recuerdo cuando había barrenderos municipales. Ya no hay barrenderos municipales, están externalizados. La poda de árboles, la jardinería, tal, en fin, muchos servicios. La recaudación municipal, ahora ha tenido empresas privadas, la tiene empresas privadas y la ha llegado a tener la propia administración. Es decir, son servicios adicionales. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos adicional? Es la cobertura de productos que cumplen ciertos requisitos, que son interesantes, entendemos, para Televisión Melilla, como complementario a lo que ofrece Televisión Melilla como producción propia, programación que hacemos nosotros. Esto no se hace, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí, esto no. No, no, hay una comisión de programas que cada proyecto que llega analiza, ve si es interesante o no, ve la rentabilidad social que puede o no tener ese programa. En la mayoría de los casos se compran programas pilotos para ver si funciona, y repito los barómetros, para ver si funciona, y si funciona se le renueva y se le hace una temporada, si funciona, si otros que no, caen de la parrilla. Entonces, externalizar, claro que externalizamos. El tema es, somos la empresa que menos externalizamos de todas las televisiones públicas, pero con diferencia, que estamos en un 75-25. 75 de producción propia. Y me vuelvo a lo que hablábamos al principio, José María, que una noticia lleva 10 personas detrás, implicadas. Y tenemos una plantilla de 45, magnífica, pero no los podemos multiplicar por 2, ni por 3. Entonces, para lo que hacemos nosotros, que es mucha producción propia y muy buena, de bastante calidad, y a los datos me refiero, de audiencia y valoración, estamos ofreciendo series policíacas de televisión, dibujos animados, programas de niños, programas de mayores, programas de entrevistas, programas de difusión cultural, adicionalmente a lo que estamos haciendo nosotros. Está aderezando a Televisión Melilla con toda su programación. Pues esto lo están convirtiendo en que esto es horrible. Pero claro, con un interés político. Como tú comprenderás, le importa un bledo el tema de la gente que trabaja o que no trabaja, y si tenemos que coger y estrujar a los trabajadores, hombre, por favor. Hasta donde llegamos. Y ojo, que lo mismo que hemos aumentado ahora mismo, producción externa, hace escasa en el último Consejo de Administración, también les informé que aumentamos de producción propia 5 horas y pico semanales. De programas que tú vas a hacer también, José María, y otros compañeros tuyos que presentan otros proyectos adicionales a los que ya tienes. Pero yo no te puedo pedir 5 programas, José María. No te lo puedo pedir, porque me parecía injusto, ni a ti ni a otros compañeros. Es decir, ¿qué es lo que busco? Aderezar lo que tenemos, para luego ofrecer una cosa que sea atractiva, nada más. Hablaba al principio de la entrevista, y lo he estado subrayando porque el tiempo pasa, pero pasa, que vamos a cumplir ya los 25 años en esta televisión. Y 25 años dan para mucho a nivel de imágenes. Claro, somos un archivo. Recuerdo un antecesor suyo, que me gustó la frase que dijo, que a veces teníamos un estrés de acontecimientos, y él nos comentó que hay que ir porque lo que ahora nos parece una banalidad, dentro de 5 años es un archivo, y dentro de 15 o 20 es historia.
Y no le faltaba razón, aquella vez sí le di la razón. Entonces tenemos mucha imagen de muchas cosas, de todos los colores y formas, sociopolíticos, deportivos, dramas, alegrías que hemos pasado. Por no hablar de que nuestro ya desaparecido compañero Fernando Belmonte consiguió además imágenes, no de Televisión Melilla, pero sí visuales o audiovisuales de Melilla, que ya pertenecen a nuestro archivo. O sea, que ya tenemos nosotros de cultura. Muy poco conocido, pero tenemos un archivo combinado, compartido con cultura, que es ya muy amplio, sobre todo incluso para estudiosos. ¿Cómo va este archivo? Quiero decir, ¿en qué capacidad flexible tiene para, desde nosotros, recoger información? Nuestro compañero Francis Alemany está haciendo rebobinando y tiene mucho éxito ese programa. A bien si viene algún estudioso académico y dice, pues yo quisiera tal cosa de tal momento. Bueno, pues estamos en pleno proceso. Ahora mismo, para que nos hagamos una idea, tenemos, a lo largo de estos años, se ha digitalizado unos 2.000 soportes, o sea, 2.000 cintas de diferentes formatos, ¿no? VHS, SuperV, etcétera, etcétera. Eso se han digitalizado 2.000, pero es que nosotros tenemos cintas, vídeos, discos, Betacam. Hay algún beta por ahí, ¿verdad? Sí. Hay verdaderas joyas, pero claro, joyas que tenían un periodo de caducidad. Eso no vive eternamente. Ya no viven eternamente ni los discos duros, imagínate, las de vinilo o las de acetato, etcétera. Bueno, pues eso, estábamos corriendo el riesgo de que pudieran destruirse con el tiempo por humedad, por muchas razones, pues porque al final son productos que se terminan deteriorando, y entonces estamos inmersos precisamente en un proceso de digitalización. Bien, digitalizado con medios propios, tenemos casi 2.000, unos 1.800 aproximadamente, pero es que en nuestros archivos teníamos 20.000 cintas. Y eso no nos daba tiempo con nuestros propios recursos, digo para que también entiendan la externalización. Es que si en 6 años se externalizan 2.000, hagan una regla de 3, ¿cuánto tardan? 20.000. Bueno, pues y se van produciendo cada año, además. Claro, pero con la antigüedad caducando. Con lo cual, cuando vayas a digitalizar, ya están en unas condiciones en las que se pierde el archivo. Entonces, hemos contratado a una empresa especializada, muy especializada, española, que va a digitalizar, está de hecho digitalizando estas 20.000 cintas. Ya las tienen en su poder y están trabajando sobre ellas. Ahora mismo estamos en el proceso de formato ya técnico, están ahora mismo los técnicos hablando con los técnicos de ellos, de cuál es el formato adecuado, el bitrate adecuado, en fin, otro tipo de estándares, para que nosotros cuando lo tengamos sea siempre el mismo estándar, ¿no? Y el adecuado para cuando trabajes en remoto o a través de red y puedas tirar de ese archivo, ¿no? Pues estamos hablando de 20.000 cintas, ¿no te parece? Entonces, claro, al ritmo que nosotros íbamos haciéndolo, perdíamos muy buena parte de ese archivo, que es historia de Melilla. Lo que hay ahí forma parte de la historia de Melilla. Entonces, el objetivo es que al final esas 20.000 cintas terminen convertidas en 15 discos duros y que esos 15 discos duros sean accesibles de determinada forma por estudiosos, por profesionales de la casa, para que rebobinando el pobre Francis lo pueda hacer con mucha más facilidad, en vez de ir viendo casi cinta por cinta o archivo por archivo, y pueda ir localizándolo mejor y se le pueda, le sea más fácil el acceso, para que cualquiera uno de informativos que dé una noticia, acaba de fallecer fulano de tal, un señor de renombre, pueda tirar del archivo de las cosas que hizo porque están en el archivo nuestro, y pueda recoger imágenes de archivo. Es decir, 1.000 oportunidades, y que sea, insisto, accesible a través de plataformas en su momento a personas y estudiosos. No le voy a preguntar por los próximos 25 años, que un poco atrevido por mi parte y por todos nosotros, pero hombre, ahora que vamos a llegar a esta especie de cumpleaños tan particular, que coincide con un montón de parámetros, coincide con una inversión adicional, con nuevas instalaciones, con la llegada de la radio, que voy a decir con un cierto entusiasmo novedoso, quizás con una estabilidad sociopolítica que no vendría mal, ya veremos lo que pasa el año que viene, en fin, con cambios en general, y con el tema de las nuevas tecnologías. ¿Cómo ve la televisión, pongamos, en el próximo lustro? Porque a pesar de todos los acontecimientos tecnológicos que pueda haber, yo en ese aspecto, se reconozco que a veces soy demasiado analógico, pero en ese aspecto considero que la noticia se puede expandir de múltiples formas. La noticia está en la calle, un periodista es lo que es, con su cámara, en este caso, en la calle. Sí, sí. Hombre, la fuente es de origen de una noticia. No cambia.
Lo cual no quiere decir que sea la única fuente de información el periodista que cubre una noticia. Es decir, ya con el tema de redes sociales y con muchas otras herramientas, la noticia te la da el que pasaba por allí, que tenía un móvil, y mira lo que acaba de pasar. Y no está el periodista porque no puede estar en todas partes. Entonces, ya la información llega por múltiples sitios. Otra cosa es la información contrastada, documentada, con un cámara, en fin, es otra, ¿no? La información preparada, profesionalmente preparada, etcétera. Pero la información llega ya por miles de cauces. ¿Cuál es la televisión del futuro? Si yo tuviera respuesta a eso, sería un gurú de estos que pagan muchísimo dinero. Mira, yo no creo que haya nadie, ahora mismo, y te hablo de nadie, que te pueda decir qué va a pasar con la televisión en los próximos 15 años, no 25, 10 años. Cuando ahora la tendencia es, pues eso, consumo de IP televisión, es decir, Netflix, HBO, plataformas tipo Movistar, Orange Televisión, el satélite ya en detrimento de la televisión vía streaming, vía internet, con alta calidad, que están dando 4K definición, súper alta definición a través de internet. Es decir, ¿dónde va esto? Esto lo sabe muy poca gente, y los que lo saben cobran mucho por decirlo, o no lo dicen directamente. Yo seguiré... Es muy complicado. Lo que sí tenemos que hacer, evidentemente, es que es un tren que hay que ir cogiendo. No podemos quedarnos descolgados, porque si no estaríamos haciendo una dejación de funciones como servicio público. Pues don Javier Lence, director gerente, que se dice así, director gerente de Televisión Melilla, le deseo suerte, porque en este caso sí, su suerte es la nuestra, así que conviene comentárselo. Y ahora que no nos ve nadie, estaremos ya la gente desconectando, a ver si algún día hablamos del programa que llevamos 20 años intentando hacer, Pedro Pomares, Luijo, los estoy citando, programa erótico nocturno, visual, documental, científico, que algún día lo... Sí, bueno, pues presentarlo... No le digo el título. Presentarlo, para eso está la comisión de programas, para debatir si es óptimo. Sí, es óptimo. No le digo el título, que se lo pensó mi amigo Pomares, porque es un poco así como singular, pero vamos, algún día lo haremos, Muy bien. Pues nada, aquí nos dejamos hoy en esta Fuente del Bombillo, que por una vez yo creo que nos podíamos permitir el lujo, porque creo que este ya... Pues es el programa 24 o 25 de la Fuente del Bombillo en esta nueva época. Nos hemos permitido el pequeño lujo de hablar un poco de nosotros, de los medios de comunicación en general, del periodismo, de las noticias y de Inmusaf, que estáis siempre siendo, como comencé con el programa, notarios de todo, protagonistas de nada. Hoy hemos querido ser un poquito protagonistas. Pero nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con algún que otro tema seguro que también muy interesante.